Corría el mes de diciembre de 2021 y nosotros fuimos de los pocos periodistas que nos pronunciamos sobre la latente posibilidad de una guerra en Ucrania, de una invasión rusa a suelo ucraniano que por supuesto tendría las sonoras consecuencias a nivel mundial que hemos visto y que seguimos viviendo al fin y al cabo. Putin y el aparato propagandístico del Kremlin de hecho insistió en negar su voluntad de invadir hasta entrado febrero. Pero nosotros nos anticipamos contándote a grandes rasgos las dos caras de esta historia, lo cierto y falso de los dos relatos que se enfrentan junto a lo que ya son, y todavía no eran, montañas de cuerpos sin vida. Te invito a refrescar todo esto, porque si uno abre cualquier medio de comunicación, ya sea alineado con Washington o el Kremlin, con la OTAN o con los BRICS, e incluso si se trata de comunicadores alternativos, solo accederá a visiones cegadas, simplificadas, y que tienen que ver más con la publicidad que con contar los hechos. Y los hechos invitan a pensar que la catástrofe humanitaria que hoy ocurre en Ucrania puede repetirse en prácticamente cualquier país, incluyendo los nuestros. Nadie se imaginaba una guerra en Europa en pleno siglo XXI, pero pasó y sigue pasando. Lamentablemente, las crecientes tensiones geopolíticas, que se encuentran en un récord en décadas, prefiguran situaciones similares en los 5 continentes. Y si no, véanlo por ustedes mismos. Como les dije, el 7 de diciembre pasado, Joe Biden y Putin habían participado de una llamada que, lejos de pacificar, podría considerarse el primer anticipo de una guerra sangrienta y masiva. El encuentro duró 2 horas y Biden empleó la mayor parte de ese tiempo en subrayar la preocupación de los Estados Unidos sobre el expansionismo militar de los rusos en territorio ucraniano, amenazando por primera vez a Putin con fuertes sanciones económicas y con el aumento de presencias de tropas en la zona este por parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para quien no lo sepa, la Federación de Países Aliados de Estados Unidos. El glaciar mandatario ruso contestó que la responsabilidad no debe atribuírsele a él y a su país, sino que es la propia OTAN la que lleva adelante peligrosos intentos de conquistar Ucrania y acumulando potencial militar en las fronteras. Luego de una conversación más que tensa, los rumores se acrecentaron. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor, que podría considerarse la mayor autoridad militar del país euroasiático, advirtió que reprimirá severamente cualquier intento ucraniano para retomar el control de las áreas separatistas, donde su respectiva población se ha abrazado literal y simbólicamente a sus subordinados, los soldados rusos. El Kremlin había trazado como una línea roja que la OTAN le otorgue membresía a Ucrania, y una vez más es lo que está sucediendo en este momento, con lo cual queda claro que ninguna de las dos partes tienen intención de dar un paso atrás. Rusia acusa al gobierno ucraniano de querer retomar por la fuerza los territorios separatistas de Donbass, aunque Kiev lo niega rotundamente. El ministro de Defensa ucraniano, puntualmente Oleksiy Reznikov, lanzó el último balde de gasolina al fuego, sentenciando que si prosiguen estas acusaciones, sucederá una masacre sangrienta. Esta retórica tan violenta, tan agresiva, no se había visto en los últimos años a nivel global. El último informe de inteligencia de la CIA sostiene firmemente que el jerarca postsoviético ya tiene planificado invadir Ucrania, e incluso con fecha, en este mes de enero, con 175.000 soldados adicionales a los 70.000 que ya están desplegados en la frontera, tal y como les dije al principio. Los ucranianos, a los que Biden supuestamente pidió callar
en los días de las fiestas y en la antesala de esta probable explosión, han realizado una declaración conjunta de gabinete que finaliza diciendo que si los rusos se atreven a atacar, volverán en ataúdes, sugiriendo que más de 5 millones de ucranianos inocentes serían desplazados de sus hogares y tendrían que buscar refugio en Europa Occidental, que alardea de diversidad cultural mientras mira de reojo a cualquier nuevo refugiado. Y lo cierto es que en esto último el gobierno de Ucrania no exagera. Como parte de las tensiones por los límites entre Rusia y los aliados de Estados Unidos, el dictador Lukashenko, bielorruso, socio fundamental de Vladimir Putin, está promocionando de manera masiva y sistemática la inmigración africana a Polonia, empleando incluso agencias fantasmas que subsidian los viajes de los africanos, prometiéndoles falsamente empleo y lanzándolos literalmente de a miles hacia la frontera polaca, sin otra intención que generar una profunda desestabilización social e incluso un derramamiento de sangre que sea el pretexto para iniciar hostilidades. Y por supuesto aquí las principales víctimas son estas personas que están siendo traficadas y en segundo lugar la población civil polaca que se está viendo literalmente invadida por gente a la que le prometieron algo que no pueden cumplir. Trabajo. El artículo 5 de la Carta del Atlántico, que es el documento fundacional de la alianza militar de la OTAN, establece que en caso de que Putin agreda a Ucrania, el resto de los países miembros deberá responder bélicamente en su defensa. Y el cuadro general constituiría la terrorífica Tercera Guerra Mundial. Si hacemos un poco de historia, el destino trágico de Ucrania se cifra en su propio nombre. Ucraína, en ruso antiguo, significa precisamente región de frontera, o algo así como tierra indeterminada, tierra de nadie. Este país hace ya mucho tiempo que es una suerte de cruce de caminos, expuesto a distintos imperios que han querido llevarse un pedazo. Hoy en día, esta nación de Europa Oriental, el este de Occidente, está siendo una vez más manipulada, expoliada y exprimida por potencias completamente ajenas a los intereses de la mayoría de sus ciudadanos. Veamos qué pretenden cada una de ellas, Rusia y Estados Unidos. Para saber qué busca Vladimir Putin en Ucrania, nada mejor que escucharlo directamente. En su programa anual donde realiza videollamadas con el público, el 30 de junio pasado sentenció que los ucranianos y los rusos son un solo pueblo. Y luego publicó un artículo que reafirma esta convicción bajo el título Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. El texto rastrea la historia compartida de los dos países, omitiendo por supuesto los capítulos sanguinarios que ha protagonizado Moscú o en su día San Petersburgo, la antigua capital rusa, contra Kiev y las regiones aledañas. Cita literal de este texto: el muro que ha surgido en los últimos años entre nuestros dos países es, a mi juicio, una gran desgracia y una tragedia común. En suma, a los ojos de Putin, Ucrania es Rusia. Como Hitler estaba poderosamente convencido del Lebensraum, del espacio vital alemán, es decir, de cómo Alemania debía influir de manera decisiva, de ser necesario invadir a las regiones colindantes para defenderse, Putin ha demostrado una y mil veces tener esta misma mirada, que es también heredera de la Unión Soviética, y nunca lo olvidemos, Putin es soviético. Putin es alguien que recibió su formación educativa brillante, hay que reconocerlo, como agente de la KGB. Llegó a ser ni más ni menos que coronel del servicio de inteligencia del modelo político más criminal del siglo XX, la Unión Soviética. De allí su gran conocimiento de idiomas, sus grandes habilidades deportivas, con armas, e incluso los propios recursos de una gente que ha sabido mantenerse en el poder hace literalmente 22 años, van a ser 23, que ha saludado y despedido
a Clinton, a Bush, a Obama, a Trump y que muy probablemente también lo haga con Sleepy Joe Biden. Pongamos el foco en la región donde más recientemente se ha visto el conflicto, Crimea, una península en la costa norte del Mar Negro que durante mucho tiempo efectivamente había sido parte de Rusia, pero que la Unión Soviética le transfirió a Ucrania, que era una república comunista satélite, en 1954. Momento en el cual esto era un hecho simbólico, porque seguía estando bajo el mismo dominio del Partido Comunista de Moscú. Por tanto, mientras existió la URSS, esto no era un gran problema. Todo comenzó cuando estos países se dividieron en forma definitiva. Crimea se convirtió en un enclave geopolítico crucial, puesto que permite el control del Mar Negro. Podría decirse del corazón en la transición entre los dos continentes, Europa y Asia. En 2014 las cosas estallaron, la Marina rusa y fuerzas especiales invadieron y capturaron la región entera, y grupos separatistas ucranianos, financiados y armados por Rusia, atacaron en Donbass, haciendo el trabajo más sucio, llamémosle el de fuerza de choque interna. Putin se siente abiertamente amenazado por la cercanía política de los últimos gobiernos ucranianos con la Unión Europea. Y es una paranoia bastante justificada, puesto que la expansión de la OTAN hacia el este, después de la perestroika, de la caída del muro de Berlín, a lo largo de las décadas de 1990 y la primera década del año 2000, debilitaron drásticamente el poder político de Moscú. Y de hecho son la razón por la cual llegó y se mantuvo en el gobierno, porque él es una suerte de garante de estabilidad que, si bien proviene del paladar negro del comunismo marxista-leninista, habla de religión, de la gran madre patria, del nacionalismo, de un mando fuerte, de mantener las tradiciones, del orgullo de los rusos, de la herencia que viene desde los primeros zares, ¿no? Zar, que significa César, y esa consideración tan particular y tan forzada de que son herederos del Imperio Romano. Con todos estos elementos logró aglutinar una gran masa de rusos que lo apoyan, pero también una antipatía deliberada de diversos jerarcas occidentales, con los que Putin ha transado vilmente, como por ejemplo cuando permitió el paso por suelo ruso de tropas estadounidenses para la invasión genocida e injustificable hacia Afganistán, pero con quienes también ha tenido graves reveses e incluso se ha atrevido a interferir, como ya sabemos, en las elecciones de Estados Unidos, donde Donald Trump terminó siendo electo presidente. Es decir, que si bien nunca se ha llegado a la confrontación deliberada, hay un clima de tensión permanente entre Putin y Occidente. Mordiendo el rencor y pergeñando venganzas, Rusia toleró que 3 países bálticos que pertenecían a su esfera de influencia terminen asociados a la Unión Europea y a la OTAN, y esto es Estonia, Lituania y Letonia. E incluso, hundida en la crisis económica, y mientras los antiguos camaradas de Putin subastaban los bienes del gobierno y del ejército soviético. And this is all due to you, because coming from my statement yesterday in the United Nations, and if you looked at the press reports, one could see that what you were writing was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Я надеюсь, что мы правильно все это поняли. Esto lo sabrán muy bien quienes hayan visto la película El Señor de la Guerra de Nicolas Cage. También sucedió lo mismo con Bulgaria, con Hungría, con la República Checa, con Rumanía, con Eslovaquia y con Polonia, terminando Moscú rendida y rodeada de sus antiguos enemigos y atestiguando cómo se fueron instalando bases militares estadounidenses de manera progresiva en todos estos lugares. Para Putin, si él resigna el control político de Ucrania, la doctrina imperial que lo sostiene desaparece. Por lo tanto, ha empleado la estrategia primero de infiltrar y luego, al fracasar esto, de
debilitar al gobierno ucraniano, socavar agresivamente su territorio y mantener una guerra silenciosa de desgaste y de boicot, centrando la presión en el pueblo ucraniano para generar el descontento y una eventual simpatía hacia él mismo, hacia Putin, que trata de lavarse las manos de todo esto. Así fue como consiguió anexionarse Crimea, con una población hastiada de los fracasos ucranianos, inconsciente de que Putin hizo todo lo posible para boicotear a Kiev, convencida de que unirse a Rusia sería su salvación espiritual, política, económica, etc. Legitimando los nacionalismos regionales, logró transferirle sus cambiantes amistades y enemistades a la facción clave de la sociedad que quiere depredar: los pueblos y pequeñas ciudades fronterizas. Es de público conocimiento que Putin mantiene la antigua costumbre de envenenar a sus enemigos. No solo lo hizo con los topos y los traidores, sino también con su principal rival político, Alexei Navalny, quien luego de haber denunciado sistemáticamente la corrupción de Putin y de la oligarquía que ha construido alrededor suyo, terminó al borde de la muerte por un agente neurotóxico llamado Novichok. Tras 5 meses internado en un hospital de Alemania, Navalny regresó a Rusia y fue recibido con los brazos abiertos para abrazarlo bien fuerte y depositarlo en una prisión de máxima seguridad, donde permanece hasta hoy. Bueno, el caso de Litvinenko, este ex oficial que les comenté que se volvió disidente, pidió asilo político en Londres, que llegó a acusar incluso a Putin de pedófilo y de traficante de niños, y de organizar actos terroristas dentro de Rusia para justificar su poder. Algo que, bueno, vamos, es a lo que se dedica a hacer sistemáticamente Estados Unidos hace décadas, también Francia, Inglaterra, etc. Pero bueno, denunció y expuso esto, y el 1 de noviembre del 2006, en el Millennium Hotel, un té de bergamota y polonio 210 lo llevó en un viaje directo al más allá. Otros disidentes del régimen han sido asesinados en situaciones cinematográficas, recibiendo disparos de un paraguas y todo tipo de armas y sustancias químicas desarrolladas específicamente en los laboratorios militares de alta tecnología que Putin supo recuperar en el transcurso del siglo XXI. Como les dije, se trata de un tirano maquiavélico que no tiene problemas en hacer y deshacer opiniones de acuerdo a su conveniencia. Pasó de colaborar activamente con Bush en la invasión a Afganistán a condenar la de Irak, perpetrada por las mismas motivaciones espurias y la gran farsa del 11 de septiembre. Luego se inmiscuyó en Siria, fingiendo ser una defensa, una resistencia, para que el pueblo sirio no corra la trágica suerte de los dos países anteriores, pero terminó siendo un socio del dictador El Assad y otro imperio que entró en juego para trocearse al país. En aquellos tiempos, señores, Putin llegó a contarle al mundo cómo Estados Unidos había armado a ISIS, la facción separada de Al Qaeda, el famoso Estado Islámico que, cortándole la cabeza a cualquiera que no le guste, se apropió de esa región de Medio Oriente. Y sin embargo, acto seguido, cuando logró ponerse de acuerdo con Barack Obama y su entonces vicepresidente Joe Biden, pasó a llamar socios a los americanos y a realizar bombardeos de población civil coordinados entre las dos potencias. Literal, unidos por el mal, unidos para matar inocentes. También es cierto que Putin asiló a Edward Snowden, el valiente excontratista de la CIA y de la NSA, que reveló al mundo cómo el Estado profundo norteamericano espía de manera sistemática a todos los usuarios de redes sociales. Sí, y esto te incluye a ti, te invito a que le des like a este video, a través de plataformas como Facebook, Apple, Twitter, Google, etc. Pero al mismo tiempo, cuando el documentalista Oliver Stone lo entrevistó, Putin admitió sin inmutarse que si Snowden fuera ruso, estaría literalmente preso o muerto si se atreviese a hacer lo que hizo. Es decir, cuando lo hacen los americanos es condenable, cuando lo hago yo es la ley sagrada. Con un ojo agudo para detectar los puntos débiles de sus respectivos adversarios, Putin financia la dictadura comunista de Nicolás Maduro, la derecha dura francesa de Marine Le Pen y a los separatistas catalanes de ambos espectros. Cuando comenzó la sopa china, negó el estuvo a punto literalmente de prohibir que se hable de eso en Rusia, y acto seguido lanzó su propia, ya sabemos qué, la Sputnik, repartiéndola diestra siniestra en todo el mundo y en su propio país a punta de fusil, reprimiendo de manera salvaje, incluso matando a quienes se negaron a adoptar sus directivas, que eran por supuesto
la de la organización globalista que todos conocemos. En suma, ha sido un hombre muy hábil para manipular a buena parte del planeta y convencerlo de que es un contrapeso de los Estados Unidos. Incluso yo, sabiendo lo criminal, en alguna etapa de mi carrera, allá por 2017 o 2018, llegué a tragarme la idea de que podía moderar a la dictadura progresista mundial, pero ha quedado claro que lo último que puedes hacer frente a Putin es creer tan solo una palabra de lo que dice. Más allá de esto, insisto, es uno de los mayores demagogos de la historia universal. Miren estas increíbles fotos que ha recopilado la revista The Atlantic en el reportaje titulado Vladimir Putin Action Man, un hombre de acción. Y fíjense cómo aplica todas las técnicas que en el pasado han utilizado Mussolini, Stalin, Perón, Gamal Abdel Nasser, Muammar Gaddafi, Franklin Delano Roosevelt y básicamente todos los caudillos mesiánicos del siglo XX. Aquí lo podemos ver montando a caballo. Aquí manejando un coche Fórmula 1. Quitándole a un tigre una espina de su pata. Aquí practicando judo. Pobre del hombre de abajo si se atreviera a defenderse, ¿no? Probablemente terminaría con la mitad de la tabla periódica metida dentro de su organismo. Aquí lo podemos ver buceando. Aquí descubriendo ruinas arqueológicas. Probablemente colocadas minutos antes. Aquí conversando con otro felino salvaje. Aquí a su peculiar fotógrafa, muchos dirán que no tiene mal gusto. Aquí, bueno, ¿cómo decirlo? Siendo Putin. Aquí jugando una pulseada con otra persona que no quiere terminar en una tumba extra large. Probando los sartenes que fabrica en la industria del acero su yerno. Montando en motos de nieve. Manejando un helicóptero. Amando a ese adorable perro. Que también ama a Putin. Dirigiendo su propia pandilla de bikers o motociclistas. Probando explosivos. Mirando amenazadoramente un oso que probablemente tuvo ganas de exiliarse luego de ese evento. Y esto no es Photoshop, esto es real. Cabalgando semidesnudo un caballo en la estepa siberiana. Nadando en invierno. Firmando autógrafos. Ganándole el dominio del agua a Poseidón. Tocando el piano. Alimentando a un venado. Acosando todavía más al oso, aunque tal vez ahora que lo veo es otro oso. Y bueno, Putin cazando. Putin en un submarino. Putin con obreros metalúrgicos vestidos de rojo. Que probablemente acaba de sacar del Museo de la Unión Soviética, jugando al hockey, conversando con el caballo. En suma, Putin. Creo que comparar esto con Biden puede ser un tanto demoledor para Biden. Y disculpen este instante, pero hace mucho que tenía ganas de mostrar esta fotografía. I hope you have a wonderful Christmas. Well, yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry Christmas, and let's go, Brandon. Let's go, Brandon. I agree. Hey, by the way, where are you in Oregon? Where's your home? I think we lost him. Yeah. All right. Okay.
En fin, esta historia, señores, no vayan a creer que es la historia de un malo y de muchos buenos. Es una historia de malos y malos destruyendo una nación entera. La infamia es completamente compartida. Y aquí vamos con el siguiente nivel, que es el gobierno ucraniano, que también asesina. Mientras toda la prensa occidental se empecina en mostrar a Lugansk y Donetsk como regiones rebeldes que piden a gritos ser reunificadas a Kiev, omiten que las masacres del gobierno ucraniano para mantener bajo su dominio estas pequeñas regiones que en algún momento fueron países. El objetivo de la mayoría de la prensa es hacerte ver que esta gente ha sido secuestrada por Rusia. Y en la mayoría de los casos no es cierto. Después del golpe de estado de 2014 que recibió el presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que se resistía al ingreso de Ucrania a la Unión Europea, Hillary le jugó bastante duro al respecto. Diversos sectores del nuevo gobierno han provocado una verdadera ola de violencia generalizada. Más de la mitad de las víctimas civiles fueron asesinadas por los continuos bombardeos del ejército ucraniano. Durante 2 años, hasta entrado 2016, se han documentado 31.600 bajas, casi 10.000 muertos en el este de Ucrania. Según las pesquisas del Comisionado de Naciones Unidas, se detectó la detención ilegal y arbitraria, incluyendo torturas a periodistas por parte del Servicio de Seguridad ucraniano, incluso después del acuerdo de paz definitivo, entre comillas, los acuerdos de Minsk. La oficina de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU publicó en julio un informe que revela los crímenes, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y torturas siniestras cometidos por ambos bandos, tanto por las autoridades ucranianas como por los grupos insurgentes prorrusos. Solo las fuerzas gubernamentales de Ucrania detuvieron a 4.000 personas sin orden judicial. La supuesta democracia que hay que defender, entre comillas. Al menos 4.000 fueron torturados, 340 fueron mujeres violadas. Y esto lo dice la ONU, que está particularmente inclinada a favor de la parte ucraniana en este conflicto. Se utilizaron palizas, asfixias, electrocución, privación del agua, la comida y el sueño, simulacros de ejecución, amenazas de muerte, todo tipo de violencia sexual y ataques a los miembros de sus familias, de los detenidos, incluyendo niños. Stanislav Aseyev, de la radio Free Europe, que estuvo 28 meses en la prisión separatista de Donetsk, vivió en carne propia las torturas del bando prorruso, contando que desnudaban a las personas, las ataban a una silla de metal con una banda y les aplicaban descargas eléctricas en todo el cuerpo. Pero tuvo la valentía de admitir que esa técnica la habían copiado ni más ni menos que de la policía ucraniana. Afuera de estos campos de concentración, bajo los cielos de Crimea, la situación no es mejor. Hay minas desperdigadas por todas partes, minas antipersona, prohibidas por todos los tratados de derechos humanos. De hecho, por ese punto de haber plagado de minas Crimea, la OTAN no debería haber permitido que Ucrania se sume a la alianza. Pero como sabemos, todo lo que firman las bandas criminales llamadas estados es papel pintado y sirve para limpiarse el ya saben qué. 200 personas murieron debido a las minas antipersona. De hecho, recientemente una familia que fue de picnic, tras años de finalizado el conflicto, fue encontrada al costado de un camino por las esquirlas, muertos dentro de su coche, excepto un niño convaleciente que se arrastraba decenas de metros. Ay, si el mundo viera la miseria que está generando esta pugna entre Putin y Biden. Si pudiesen observar Slaviansk, la región donde estalló la insurgencia prorrusa, hay escombros de hospitales, viviendas ocupadas por ratas, paredes horadadas por balas, edificios que al día de hoy están teñidos de sangre. Pocos techos aguantaron las bombas. Y en esa ciudad, les aseguro, no hay vencedores, sino la voz unánime de los vencidos que clama piedad y ruega paz, en lugar de más mezquinos conflictos de sátrapas que usan las vidas humanas como fichas de ajedrez. Los medios rusos como RT, como Sputnik, que fingen ser diferentes, pero les digo por experiencia propia, que censuran y disciplinan a sus colaboradores con la misma tenacidad que la CNN o que BBC, sostienen que hay un éxodo masivo de estas regiones, que los ucranianos que hablan ruso, que se sienten rusos, son totalmente perseguidos y discriminados, y esto en parte es cierto como lo hemos visto, pero la realidad es que la mayor parte de los que se exiliaron antes
de la invasión y de la insurgencia financiada por Putin lo hicieron en busca de dinero. Son regiones colapsadas económicamente y ese colapso tiene más que ver con Putin y sus maniobras manipulativas contra Ucrania que con el devenir generalizado de la economía mundial. A 3 horas del foco de conflicto se encuentra Stanitsia Lukanska, el único corredor humanitario de la zona de conflicto. Debido a que los militares ucranianos destruyeron los puentes sobre el río Serbetsky, más de 10.000 personas hace 7 años deben recorrer a pie día a día 5 kilómetros para comprar alimentos o cobrar las míseras pensiones del gobierno ucraniano, que se ha gastado el 80% de los fondos de ayuda humanitaria en armas. Esa peregrinación incluye a niños, ancianos y enfermos, que se arrastran bajo la nieve hostil para obtener un pedazo de pan duro o una sopa. En pleno siglo XXI. Jubilados y supervivientes de la guerra que han sido mutilados deben contratar porteadores que los llevan en sillas de ruedas o trineos artesanales. Algunos han muerto en este camino. Así que ya podemos ver la gestión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuánto bien ha hecho por estas personas, cuánto se ha preocupado. Porque más allá de redactar informes, no han provisto absolutamente ninguna situación, lo cual, por supuesto, profundiza los odios y los rencores. El actual gobierno ucraniano, siendo títere de la Casa Blanca, ha demostrado librar una guerra impiadosa contra su propia población. Lejos de buscar una solución política, Estados Unidos se muestra firmemente decidido, desde el gobierno de Obama, con el gobierno de Trump y actualmente con el de Biden, a alimentar su principal negocio: la guerra o la amenaza de guerra. En el 2018, por ejemplo, le vendieron a las fuerzas ucranianas 210 misiles antitanque Javelin, a sabiendas de que este armamento se utilizaría para masacrar a personas inocentes. Y por otro lado, hay que agregar que increíblemente, mientras Trump y Biden enfatizan su condición de sionistas, en el caso de Trump orgulloso de su hija conversa al judaísmo, en el caso de Biden habiendo nombrado al hijo de un superviviente del Holocausto, Anthony Blinken, que no se cansa de repetirlo como secretario de Estado, los misiles que vendió el gobierno de Estados Unidos fueron repartidos por grupos abiertamente filonazis que acusan a Putin de liderar una conspiración judía para quedarse con Ucrania y convertirla en un segundo Israel. Estos grupos neonazis nacionalistas ucranianos son otro problema de seguridad para toda Ucrania, porque a cualquiera que ponga en cuestión sus dogmas tribales, identitarios y nacionalistas, lo visitan, por ejemplo, con barras de metal y le fracturan las rodillas, las muñecas, o incluso lo someten al popular submarino, que consiste en sumergir la cabeza de la víctima en un balde de agua helada, y esto lo hacen generalmente frente a sus hijos para infundir el terror. Bueno, esta es la oposición democrática y occidental frente al proyecto ruso. Como les dije, no hay buenos en esta historia. Pero más allá de vender armas, que lo hace permanentemente, ¿qué más busca Estados Unidos en este conflicto? Bueno, por supuesto, explotar recursos, que es una estrategia a la cual nos tiene acostumbrados. Con la mentirosa intención de llevar su ayuda salvadora, ha logrado multiplicar la deuda externa de Ucrania, tanto hacia el Fondo Monetario que controla Estados Unidos, como directamente con el Departamento del Tesoro. Entonces, oficialmente han subordinado a Ucrania a través de la deuda con el pretexto de auxiliarlos en este conflicto, asegurándose una constante inestabilidad en la región que fuerza a los vecinos, como Polonia, a aceptar más bases militares con tal de seguir permaneciendo en la OTAN ante la paranoia de ser los próximos a invadir. Y esto a su vez es lo que generó que le salga el tiro por la culata, que Putin se irrite y que Lukashenko se venga enviando ejércitos enteros de personas desesperadas. El Estado profundo, es decir, los funcionarios, por ejemplo, de inteligencia o de defensa, que permanecen independientemente de los cambios de presidentes y gobiernos, consideran que una alianza entre Ucrania y Rusia sería el tiro de gracia para la hegemonía geopolítica de los Estados Unidos. Esa hegemonía que le permite a personajes como Biden y sus amigos inmiscuirse en los asuntos de otros países, declararles la guerra, dominar el derecho internacional y la economía con arreglo a sus propios intereses mezquinos, y no solo a toda esta larga lista, que podríamos llamar una lista de motivaciones políticas, sino también hacer grandes negocios familiares.
Y aquí llegamos al capítulo del cual no hablan los medios occidentales. La televisión de tu país, el diario más importante de tu país. Nadie habla de esto. Y es la intrincada corrupción que entrelaza a la familia del presidente de Estados Unidos con Ucrania. Es una relación que ya data de muchos años. Siendo vicepresidente de Obama, Biden fue el emisario político principal con Ucrania. Una de las claves para entender cómo llegó a la vicepresidencia fue la voluntad que tuvo de aceptar el trabajo sucio que nadie quería hacer. Biden comandó la continuidad de la invasión a Irak. Biden llevó adelante bombardeos que rompieron la promesa de Obama de retirar tropas de manera inmediata. Esos bombardeos que destruyeron ciudades obligaron al gobierno títere iraquí a reconstruir edificios de viviendas. Bueno, ese negocio fue parar a el hermano de Biden, James Biden. Lo cual, una vez más, si funcionara la ley norteamericana, si funcionara la Constitución, lo debería haber llevado a la cárcel sin escalas. Bueno, en Ucrania pasó algo similar, pero peor. Biden aceptó en su día el rescate a los bancos fraudulentos con dinero de los contribuyentes y Biden aceptó dirigir la crisis ucraniana. A principios del 2014, mientras otros miembros del equipo de Obama se apresuraban a cerrar acuerdos con supuestos enemigos como Cuba e Irán, el muy progresista tío Joe le dijo que había que redoblar la apuesta en 3 tareas que le habían asignado, por más impopular que resultase. Contener al Estado Islámico, que, repito, ellos mismos crearon y financiaron. Frenar la inmigración en Centroamérica, lo cual explica en gran medida por qué ahora están literalmente torturando a los migrantes, mucho peor de lo que lo hizo Trump. Y finalmente, evitar que Rusia devore Ucrania al precio que sea. Biden consideró tan significante su actuación rescatando al gobierno criminal de Ucrania que en sus memorias del 2017 dijo que eso cumplió su sueño de dejar una marca en el mundo. Bueno, claro, sí, la marca de la tortura en los cuerpos de los inocentes secuestrados y masacrados. Biden personalmente, y violando los tratados internacionales y fomentando la causa belli de Putin, llevó a 100 expertos del servicio secreto estadounidense a entrenar a la policía política del gobierno ucraniano, que a estas alturas ya podría definirse como una vulgar dictadura pro-yanqui, como las que sufrimos en América Latina en las décadas de los 70s y 80s. En ese contexto, Biden los extorsionó con la deuda externa en la mano, con los militares en la mano, con sus propios agentes secretos en la mano, para que realicen la primera reforma de la industria energética ucraniana, reemplazando a los lobbies capitalistas nacionales por los lobbies capitalistas transnacionales o globalistas. Durante una llamada telefónica a principios del 2014, Biden le dijo al presidente recién electo: Petro Poroshenko, tienes que ser más blanco que la nieve, o el mundo entero te abandonará. Lo cual supuso una amenaza velada, advirtiéndole: sabemos lo que hacen tus policías, sabemos lo que hacen tus militares, te apoyamos para ello, pero no dudaremos en abandonarte y darte la espalda si no nos obedeces. Sin embargo, en mayo de ese año, Hunter Biden, el hijo drogadicto de Joe, que se acostaba con la viuda de su hermano tan solo 2 semanas después de que muriera, ese personaje, este muchachito Hunter Biden, no fue tan blanco como la nieve cuando lo nombraron miembro del directorio de Burisma Holdings, la mayor empresa privada de petróleo y gas de Ucrania, por supuesto regulada por el Estado. Hunter Biden, con mínima experiencia empresarial por fuera de los negocios familiares y abogado recibido con notas mediocres, pasó a formar parte de un selecto club de 4 personas con salarios millonarios sin siquiera haber pisado el país del este en toda su vida, hasta el momento. Bueno, ya les anticipé, la vida de Hunter es terriblemente turbia. Una biografía asignada por corrupción, por abusos de sustancias, por amoríos escandalosos y que irónicamente, paradójicamente ha titulado Beautiful Things, cosas maravillosas, en su libro de memoria, donde confiesa, por ejemplo, haber pasado 13 días sin comer, fumando tabaco y crack y bebiendo vodka. Y busca la compasión del público llorando con un
Pasé mucho tiempo de rodillas, buscando en las alfombras, fumando cualquier mugre que se pareciera a una piedra de crack. Bueno, y este muchachito privilegiado en el Chateau Marmont de Hollywood se refugió en un bungalow y para resolver su carestía se puso él mismo a cocinar crack. Salía con strippers, frecuentaba estafadores. Todo esto utilizando la chapa de ser hijo del vicepresidente de Estados Unidos e iba cambiando de novia como de departamento. Durante años en los cuales no tuvo una vivienda fija y sus hijos estaban completamente abandonados, incluso económicamente, y él pasaba de departamento a departamento alquilados por Airbnb. Él mismo lo llamó una depravación sin freno y tuvo que darle una indemnización de $24.000 a una anciana que literalmente se infartó al encontrar su apartamento de alquiler destruido completamente por los visitantes. Antes de ser internado en la clínica de rehabilitación de lujo de Sedona, en Arizona, chocó un automóvil en Prescott, luego de haber pasado un fin de semana repartiendo dinero robado a los contribuyentes como usted y yo en un campamento de mendigos. Bueno, y toda esta racha comenzó años antes cuando lo habían expulsado de la Marina al descubrirlo tomando cocaína. ¿Qué diría Escotado de estos seres menores que no saben manejar las sustancias psicoactivas? En fin. El personaje del yonki normal es claramente un ser autodestructivo. Por ejemplo, le ofreces en esta mano heroína muy mala, pero que se puede pinchar. Y en esta otra heroína muy buena, pero que no se puede pinchar y que solo se puede snifar, probablemente te va a elegir la porquería que se puede pinchar porque tiene que mantener su papel en la vida, su rol, su actitud de soy la víctima, no puedo resistir mis impulsos, en fin, el teatrillo que se montan. De persona que se autosabotea. De alguna manera, puede haber muchos orígenes del autosabotaje, pero el autosabotaje está ahí. Y entonces las personas continuamente están haciendo lo que les sienta mal. En cierto modo, el yonki es un prototipo de autosabotaje. Total. Lo que pasa es que extrapolar el caso del yonki, que evidentemente tiene su papel social de valer, y decir, no, yo no puedo hacer nada por nadie, todos tienen que trabajar para mí, yo soy una víctima, soy enfermo. Extrapolar eso a todos los millones de personas que han tomado opiáceos de Purdue y de otros laboratorios americanos en los últimos 10 años y decir que todos ellos tenían el síndrome de autoimportancia saboteadora del yonki, eso me parece un salto imposible, inverosímil de hacer. Su primera esposa, Kathleen Buchel, con quien tuvo 3 hijas, Macy, Finnegan y Naomi, no solo lo acusó de haber despilfarrado la mayor parte de la fortuna de la familia en prostitutas, incluyendo sus propios ahorros, sino que se sintió traicionada de la peor manera, pese a haberlo apoyado y a sentir lástima por sus adicciones, que son la coartada de todo mediocre, cuando descubrió que se estaba acostando ni más ni menos con la viuda de su único hermano, Beau Biden. Hunter Biden comenzó a salir con Hallie, la esposa de su hermano Beau, literalmente 13 días después de que este muriera por cáncer cerebral en 2015. Sus correos electrónicos del 2016, publicados por Daily Mail, muestran a Kathleen furiosa diciéndole: te dejo porque eres un infeliz abusivo que no solo no me respeta, sino que no respeta su propia sangre. No podría imaginarme un peor padre para mis hijas. Dices que te sorprenda que te pida el divorcio. Yo me sorprendí cuando encontré tus frascos de Viagra y compras de billetes de avión y de joyas. Después de este escándalo, la relación de Hunter y la viuda de su hermano, lejos de romperse, se formalizó y el propio Joe Biden le dio la bendición a la pareja. Pero Hunter no pudo con su genio y el Daily Mail reveló que ya estaba intercambiando mensajes con Elizabeth Secundy, la hermana casada de Hallie. O sea, cambió a su esposa por la viuda de su hermano, engañaba a su esposa y a su hermano convaleciente de cáncer, y luego a su nueva pareja
la engañó con su hermana Elizabeth. En fin, ni los guionistas de Hollywood ni la prensa rosa pueden encontrar una historia más patética que la que les estoy contando. Para peor, en 2019 Hunter tuvo que hacer frente a una demanda de paternidad de una prostituta que conoció en Washington, y pese a negarlo insistentemente, Landen Alexis Roberts resultó ser su hijo. Nada de esto tiene importancia si no fuera porque este tren de vida psicótico fue mantenido con el sueldo de $50.000 mensuales del monopolio del gas ucraniano, mientras su padre era el funcionario de Estado más importante de la Casa Blanca en lo que refiere a este conflicto. En octubre de 2020 se descubrió algo peor. El New York Post publicó una serie de correos que revelaron una trama intensa de fraude en Burisma, la empresa donde estaba acomodado Hunter, que involucra en forma directa a su padre, a Joe, al actual presidente de Estados Unidos. Y el escándalo se multiplicó por 10 cuando Twitter, en un primer acto de complicidad manifiesta con la izquierda norteamericana, bloqueó la difusión de la noticia. Pese a ser completamente cierta, objetiva, irrefutable e incontrastable, la censuró. Tú publicabas el link y te lo bloqueaban. Intentabas publicarlo de vuelta y te borraban la cuenta, y lo sé porque lo viví. El informe del New York Post incluía un correo electrónico de abril del 2015 del consultor de Burisma Vadim Forsarsky, en el cual agradecía a Hunter por invitarlo a Washington y facilitar una reunión privada y secreta con el vicepresidente, su padre, Biden. Y el diario informó que estos mensajes fueron recuperados de una computadora portátil abandonada en un taller de reparación en Delaware en abril del 2019, en uno de los trances anfetamínicos del peculiar Hunter. Agentes federales en diciembre del año pasado, ya estando electo Joe Biden en las condiciones más irregulares que conocemos, decomisaron el ordenador, aunque el propio Hunter, entre lágrimas, le confesó a la CBS que la computadora portátil ciertamente podría ser suya. El expediente oficial del fiscal reveló que los registros bancarios demuestran que la empresa inversionista de Hunter Biden en Estados Unidos, Rosemont Seneca Partners, recibió transferencias regulares a sus cuentas de más de $160.000 por mes, por encima de su sueldo de $600.000 anuales, entre la primavera de 2014 y el otoño de 2015, que es exactamente el periodo en el cual su padre se encontró coordinando el apoyo militar norteamericano en Ucrania. Burisma recibió valiosísimas licencias para la producción de gas natural, vio desaparecer a sus competidores. Todo esto redundó en el aumento del costo de la energía y de la pobreza en Ucrania, mientras Mykola Zlochevsky, el fundador de Burisma, fue nombrado ministro de Ecología y Recursos Naturales de Ucrania. Hoy trabaja para la ONU en un consejo asesor de la Agenda 2030 para América Latina. Tomen nota. Bueno, a estas alturas te habrás dado cuenta que estoy cumpliendo con mi promesa y te estoy contando algo que no te va a contar ni el putinista Jalife, ni la modelito de Russia Today, pero tampoco VisualPolitik y otros youtubers asociados a la agenda del Pentágono. Así que nuevamente te invito a darle like a este video para que YouTube se lo recomiende a más gente y a suscribirte a nuestro canal dando clic en la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros informes exclusivos. Sigo. Pese a toda esta información comprometedora, donde se mezclaban transacciones de miles de dólares con mensajes de texto de Hunter Biden ofreciéndole a la jovencísima hermana de su amante enseñarle a masturbarse, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó la situación como una posible actividad criminal y un universo de transacciones turbias entre Hunter Biden, su familia, sus asociados y ciudadanos ucranianos, rusos, kazajos y chinos. A medida que avanzaba la investigación en la recta final del gobierno de Trump, el Departamento de Estado sugirió que la oficina del fiscal general de Poroshenko aceptó sobornos millonarios para encubrir al ministro Zlochevsky y a la familia Biden. El jefe de la investigación indicó a Fox News que se enfrentó a numerosos obstáculos de los demócratas y que incluso los funcionarios del gobierno de Trump
no cumplieron con las exigencias y menos aún el gobierno de Ucrania con su compromiso de entregar los documentos solicitados para esclarecer toda esta situación. Ya en campaña, Biden intentó diferenciarse de este conflicto diciendo que la declaración de su hijo habla por sí sola. Yo hice mi trabajo. Nunca discutí nada con mi hijo acerca de Ucrania. Nadie me ha indicado nada. Siempre hemos mantenido todo por separado. Bueno, esto soltó Biden en su debate con Trump en plena campaña, aunque los hechos lo refutaban minuciosamente. No solo que habló, se reunió en secreto y sin informarlo, lo cual es un delito mayor y califica directamente como alta traición y podría llevarlo, esto no es un chiste, a la pena de muerte. Si la ley en Estados Unidos funcionara, Joe Biden debería estar más cerca de la tumba que de la Casa Blanca, y se lo pueden preguntar a cualquier jurista serio. Pero bueno, más datos surgían y lo incriminaban. Con las cámaras de video rodando, Biden describió cómo amenazó al presidente ucraniano Petro Poroshenko con retirarle miles de millones de préstamos estadounidenses si no despedía de inmediato al fiscal general Viktor Shokin. Y para más presión, Biden presionó al FMI para que amenace con retener 40.000 millones, el mayor préstamo del mundo junto con el que se le emitió a Argentina. 40.000 millones de los cuales Ucrania sería privada en caso de que no desvinculen al fiscal que los investigaba. Sumiso, el presidente Poroshenko obedeció y en marzo del 16 el fiscal fue despedido. Viktor Shokin, el fiscal en cuestión al que despidieron, era precisamente el que investigaba la trama de corrupción de Burisma y le confesó al Popular Seminario Político que de seguir su curso, la justicia ucraniana tendría que llamar a indagatoria a todos los miembros de la Junta de Burisma, por supuesto, incluido y a la cabeza Hunter Biden. Pero desde entonces y hasta ahora, la causa ucraniana durmió por completo y la norteamericana también. En octubre pasado, el senador Marco Rubio afirmó que solo un sonoro caso de corrupción puede explicar la lentitud del Tribunal de Delaware para avanzar en la causa. Y para terminar, un breve resumen sobre el rol de Soros en todo esto. Un patrocinador activo de la familia Biden, de Kamala Harris y del partido gobernante. Su presencia dentro de Ucrania es bien sabida, nadie lo oculta, nadie lo ignora. Hay pósters y pintadas sugiriendo que expulsen a su fundación y a sus empresas del país. En noviembre del 2014, pocos meses después del golpe de estado, Georgi propuso literalmente que el político Arseniy Yatsenyuk ocupe el puesto de primer ministro en Ucrania. También solicitó en un artículo propio en el New York Review of Books un rescate de 50.000 millones con fondos del FMI que se concretaría precisamente con un pequeño recorte, instando también al Banco Mundial, al Banco Europeo y demás a regalar dinero de los contribuyentes para subsidiar a la policía que tortura gente en Ucrania. Y calificó abiertamente la anexión rusa de Crimea como un desafío al orden mundial imperante, donde por supuesto lo que más impera es él y sus amigos. Sostuvo que Putin desestabilizaría toda Ucrania precipitando un colapso financiero y político, y como resultado Putin prohibió en Rusia las Open Society Foundations y al Open Society Institute de Soros, afirmando que representaban una amenaza nacional a la seguridad del Estado. Pero más allá de las palabras, como es habitual, también se esconden allí los negocios. Más de 2.000 documentos de la fundación de Soros filtrados por el sitio DC Leaks muestra que la autoridad del millonario en la época del golpe de estado fue decisiva. Mientras las calles se teñían de sangre y 75 personas fueron asesinadas en un día en la represión de las manifestaciones, cientos fueron heridos y francotiradores se instalaban en los edificios abandonados, disparándole a policías y a manifestantes por igual, mientras la ciudad se rodeaba de ambulancias que cruzaban entre gritos, escombros y cadáveres, Soros mantenía reuniones con los protagonistas de aquellos fatídicos días en la plaza de Maidán, incluyendo a los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Salud y Educación. El embajador estadounidense en Ucrania, Geoffrey Piat, nombrado a dedo por Hillary Clinton, que era entonces secretaria de Estado, mantenía correspondencia diaria con Soros y también con el director regional de la CIA. Esta participación de Soros no fue nueva, fue el mediador oficial de los Estados Unidos con Ucrania desde 1990, dada la enorme influencia que ejerció esta fundación a partir de la perestroika
en las reformas, entre comillas, democráticas de Europa del Este. Invirtió más de $100 millones en campañas políticas de Ucrania, más otro tanto a través de organizaciones satélites. 63 millones de grivnas según el fisco ucraniano, concretamente con la fundación Pidrocenia, que es la principal estructura de Soros en Ucrania. Todo esto en conflicto con las leyes electorales ucranianas y paradójicamente respaldando en última instancia a los activistas y críticos antirrusos más violentos del país, los nazis. Sí, literal, los nazis. Quiero recordarles que, tal como reveló la investigadora Michelle Steinberg, George Soros ingresa a la vida adulta colaborando estrechamente con su padre, financista húngaro, en un proceso a través del cual entregaron a sus clientes judíos a los invasores nazis de Hungría. Literalmente entregaron para que sean torturados y asesinados masivamente a sus vecinos, a sus clientes, a sus amigos, para salvarse ellos y su fortuna. In the last 2 years you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Was it difficult? Not at all. No feeling of guilt? No. Well, actually, funny way, it's just like in markets that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away. Sorprende que quien repite hoy la siniestra paradoja de Popper y acusa de nazi y antisemita a cualquiera que denuncie sus crímenes, apoye un grupo de alucinados violentos, judiófobos y criminales con las manos manchadas de sangre que se dedican a perseguir judíos en la Ucrania de 2022, porque ya estamos entrando en el 2022. Miren la hipocresía de Soros, o tal vez la coherencia criminal de Soros, reflejada en su máximo esplendor. Su propia página web admite que apoyó una amplia gama de programas de la sociedad civil, no solo en Ucrania, sino también en Polonia, en República Checa, y esta historia se está haciendo un poco larga, hay bastantes cosas más que quedan en el tintero, y les prometo que se las contaré en una nueva entrega sobre este conflicto, que esperemos que se apacigüe, que esperemos que no avance en un choque sanguinario mucho peor, que va a salpicar, no lo duden, hasta el último rincón del planeta. Con todo esto los invito enfáticamente a repasar esta conferencia, que es el centro, si se quiere, de mi pensamiento moral y del camino que deberíamos seguir para evitar estas catástrofes, estos crímenes y estos abusos. Quitarle el poder a los estados. Y más allá de esto, repito, pongan like y los invito a compartir en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Telegram, en todas partes, porque de otro modo la gente no se enterará de la cruda verdad de este conflicto, lejos de la propaganda de los dos respectivos imperios que se disputan, Ucrania y el destino del mundo. Sin más, nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas,
conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.